Bueno, ahora comenzamos con la página 3 de la guía, el problema número 2. Como ven, yo arranco el problema con un gráfico. ¿Por qué? Porque a mí me resulta mucho más fácil, a medida que voy leyendo el problema, puedo ir identificando cuáles son las magnitudes que el problema refiere, cuál considero yo o el problema me da a entender que es la magnitud cuyos valores son los valores de la variable independiente y cuál es la magnitud que considero que depende de la otra. Entonces, el problema dice, cargar nafta super, con nafta super, 1/3 del tanque del auto de 42 litros de capacidad me costó 644 pesos. Si yo voy a trasladar los datos a una tabla, recuerden que acá van los valores de la variable independiente y acá van los valores de la variable dependiente. Analizo. Las magnitudes que están en este problema son los litros de nafta y el precio que pago. Entonces, voy a ver la dependencia. Yo voy a pagar en el acto de cargar nafta. Primero cargo una determinada cantidad de litros y posteriormente voy a pagar dependiendo de lo que cargue. Por lo tanto, como variable independiente voy a poner la capacidad en litros, la capacidad medida en litros, y acá voy a poner el precio medido en pesos. ¿Sí? Entonces ya determiné que mi variable independiente son los litros que voy cargando, acá lo voy a medir en litros, y la variable dependiente es el dinero que voy a abonar por esos litros. Si dicen que cargue 1/3 del tanque, que tiene 42 litros de capacidad, cuando hago 42, calculo la tercera parte de esos 42, o sea, lo divido por 3, quiere decir que yo cargué 14 litros de nafta super y pagué 644 pesos. Está completamente desactualizado el precio de la nafta, pero bueno. Ese es el primer par que tengo yo para poder colocar en mi gráfico, que todavía no me pide el gráfico, pero yo voy analizando los datos que voy teniendo. Hasta ahora solamente tomé decisiones al respecto de cómo modelizar e interpretar matemáticamente un problema. En el ítem A me pide, calcule el cociente entre el costo y los litros de naftas cargados si hubiera cargado la mitad de la capacidad del tanque. Como el tanque tiene 42 litros, la mitad es 21. Entonces me está pidiendo ese valor de precio que le corresponde a 21. Yo puedo, con estos datos, armar una relación matemática. Como sé que si cargo el doble de nafta, voy a abonar el doble de dinero, y si hubiera cargado la mitad, voy a abonar la mitad de dinero, yo podría pensarlo acá en la relación numérica que está acá, porque se me ocurre pensarlo fácilmente. La mitad de 14 es 7. Por lo tanto, si hubiera cargado 7 litros, hubiera abonado 322 pesos, que lo podría haber calculado mentalmente, no sé para qué use la calculadora. Pero ahora, entonces, este es el doble, la mitad. Ahora, 21 es el triple de 7. Por lo tanto, yo podría darme cuenta que si cargo el triple de 7, voy a abonar el triple de 222. Entonces borro acá para poder escribir. Eso va a ser el triple de 322. Perdón, recién me equivoqué. El triple de 322. Y eso me va a dar 966. Entonces ya tengo la respuesta para el ítem A. El ítem A, calculé el cociente entre el coste de los litros de nafta si hubiera cargado la mitad de la capacidad del tanque. Si hubiera cargado la mitad de la capacidad del tanque, hubiera gastado 966 pesos. Entonces voy a calcular el cociente entre el costo y los litros. Esos 966
dividido 21. ¿Y qué aparecerá? 46 pesos. ¿Qué es ese 46 pesos? ¿Por qué 46 pesos? ¿Por qué digo que lo que me dio es en pesos? Porque si yo sé que cargué 966 y que le correspondía 21 litros, cuando haga la división me va a dar el precio por litro, que es 46. Ahora, lo mismo me va a dar si hago 644 dividido 14. Me vuelve a dar 46. O sea que ese cociente hubiera sido el mismo que si hubiera hecho 644 dividido 14, que también me da 46. Y en el par que yo inventé, también me daba lo mismo, 322 dividido 7 me va a dar 46. Por lo tanto, encontré el alma de este problemita, de esta situación planteada, que sería el precio por litro. O sea, un litro cuesta 46. Y ahí encontré la parte más rica y la de la información completa de los datos. Sigo avanzando. Fíjense que la pregunta que me hicieron es una pregunta, pero para poder contestar esa pregunta y entender, primero me posicioné en el problema, hice algunas conclusiones y continué razonando. Ahora, calcula el cociente entre el costo y los litros de nafta cargados si hubiera cargado 10,5 litros. En el ítem B directamente ya no pienso porque me va a dar exactamente lo mismo. O sea, el cociente entre lo que pagué y la cantidad de litros que cargué siempre me va a dar 46. Siempre me va a dar, cargando en esta estación de servicio y con estas condiciones, ¿verdad? C. Calcula el cociente entre el costo y los litros de nafta cargados si hubiera llenado el tanque estando vacío. También me hubiera dado 46. De todos modos, siempre me hubiera dado 46. Puedo ir a tomarme el trabajo de obtener los valores para calcular el cociente, pero la parte lógica de mi razonamiento me indica que no es necesario. Ítem D. ¿Cuáles son las variables que están relacionando? Ya lo analicé antes, la variable es la capacidad en litros cargados, medida en litros, y el precio que se abona medido en pesos. E, la variable independiente es la capacidad en litros cargados, y F, la variable dependiente es el precio abonado. G. ¿Cómo son los cocientes calculados en los ítems anteriores? Me di cuenta que son todos iguales y constantes. ¿Qué información brinda este cociente? El precio por litro en esa estación de servicio que estoy cargando. Escribí una fórmula que te permita calcular el costo en función de los litros cargados. Y acá viene la fórmula. Para poder yo calcular la fórmula, recuerden que los cocientes siempre son lo que cargué dividido el precio que pagué dividido los litros que cargué, me va a dar 46. Escribir esto, escribir el precio que pago, que son los valores de variable dependiente, en función de los valores de la variable independiente. Esta es la fórmula como la escribimos en el problema anterior. Esta es la fórmula. Al precio lo pongo en función de los litros cargados. 46 por X. Eso quiere decir que yo puedo ir con esta fórmula y hacer los cálculos que necesite para poder calcular, realizar las respuestas a las preguntas. Calcula usando la fórmula cuánto cargó si hubiera abonado 1016,60. Lo vamos a hacer acá. El ejercicio J. Voy a borrar esto. El J entonces. El J me está diciendo. Con la fórmula Y igual a 46, que es el precio por litro, por la cantidad, Y que es el precio que hubiera abonado,
que se obtiene multiplicando el precio por litro por la cantidad de litros cargados, si estamos hablando de 1060,60, eso es lo que vale cada litro por la cantidad de litros que cargue. Con la propiedad uniforme, dividimos uniformemente por 46, 1060,60 dividido 46 es igual a 46 por X dividido 46. Recuerden que no estoy poniendo unidades, estoy haciendo rápido el cálculo sin colocar unidades. Puedo simplificar y despejamos que el valor de X es igual a 1060,60 dividido 46 y me da un total de 23 litros. 23 litros. Y termino el punto J. También lo puedo colocar acá. 23 litros, 1060,60. Y entonces tengo otro par más. Representa gráficamente la relación anterior. Entonces directamente voy a buscar una buena escala. Si, por ejemplo, puedo poner acá 10 litros. Acá tengo 20 litros. Entonces ahí ya tengo 5. Voy a ir representando los valores. El 14 lo puedo tener acá. Porque una vez que yo entendí el formato y tengo la fórmula, no necesariamente tengo que poner los datos que fui obteniendo, sino que puedo poner los datos de acuerdo que yo quiera colocar en la escala. Porque ya esto generaliza la relación. Esto es particular en algunos puntos de información determinada, pero yo estoy buscando la generalización. Ahí tengo el 15, 14, 5. Y acá voy a buscar mi escala, 23 litros. Si el tanque tiene, y acá viene el punto, si el tanque tiene 42 de máxima, entonces yo tendré que prever en mi gráfica los 42, que más o menos acá estarían, los 42 litros, ¿sí? Entonces, acá tengo litros, estoy representando la capacidad. Quiere decir que yo ya me armé en el eje horizontal un intervalo de valores de 0 a 42, que es lo máximo que puedo cargar porque no tiene más capacidad el tanque. Y para poder ver acá qué es lo máximo que voy a gastar, voy a colocar los 42 litros en la fórmula para ver cuál es lo máximo que hubiera gastado si lleno el tanque. Entonces voy a hacer los 42 litros por 46, voy a gastar 1.932 pesos. Este es el máximo, 1.932. Acá tengo más o menos 1.500 y demás. Quiere decir que yo logré conformar un intervalo de valores, que son los valores que puede adoptar X en mi problema, de 0 a 42, y un intervalo de valores que son los valores que va a adoptar Y de 0 a 1932, y en ese marco tengo la gráfica. Yo sé que como máximo, cuando llene el tanque, ¿sale medio torcido? Cuando llene el tanque, voy a tener este punto. Del tanque 0, tranquilo, del tanque 0, y ahí tengo la gráfica. Los valores van a estar todos enmarcados dentro de estos valores, de 0 a 42 y de 0 a 1932. Esto, como dijimos antes, ahora viene el análisis de ver alcance, rango de mi relación, dominio e imagen. Esta sería la gráfica. En el medio voy teniendo los valores. Cuando tenía 7, 300... Para 7, 322. Para 14 litros, 644. Para 23 litros, acá tenemos 20, 30. Para 23 litros, 1000 y pico. Bueno, bien hecha la gráfica.
1066, acá recuerden que me quedó media torcida, pero bueno, tengo mal hecha la escala, pero ahí más o menos, si corro acá viene el 1000, no es que tenga mal hecha la escala, sino que si no está con precisión. Entonces yo podría, acá tengo el 1060,60, que es este que está acá, ahí más o menos me quedó bien. Y entonces yo puedo ir teniendo los pares ordenados representados acá, pero la modelización de la gráfica es la que está puesta allí.